Hola, buenas. Mira, todos estáis preocupados. Yo soy una persona que llevo 40 años en Ford, ya estoy jubilado, y todos estáis preocupados qué pasa por los costos de trabajo, qué pasará con el coche eléctrico. Mira, os voy a decir una anécdota. Resulta que desapareció el turno de noche. ¡Hostia, qué pasa! El turno de noche desaparece. 2.000 personas a la calle. ¿Qué hizo la UGT? Tranquilos. Lo negoció con la empresa, el único sindicato que negoció con la empresa fue la UGT. Y lo solucionó muy fácil. Indemnizaciones por aquí y otros nos fuimos al paro. ¿Qué nos ocurrió? Cobrábamos la mitad del paro y la mitad de la empresa, sin ningún problema. Y acordaros lo que os digo, 40 años en UGT. Te voy a decir una cosa, cualquier problema que haya en la planta, si no lo soluciona la UGT, no lo va a solucionar nadie. Porque yo cogí a Carlos una noche, que me acuerdo, y le dije, Carlos, ¿qué pasa con esto? Me voy, dice Pablo, tranquilo, vete, que no hay ningún problema. Vete tranquilamente. ¿Sabes qué pasó? A los 2 años, Pablo y el resto de compañeros entramos aquí otra vez a la factoría. El mismo puesto de trabajo, mismo grado, absolutamente para todo. Quiero que lo tengáis muy claro. La UGT es la única que puede solucionar vuestros problemas. Los jóvenes y los que lleváis más tiempo. Simplemente os digo una cosa, confiar en la UGT y cualquier problema que haya, si la UGT no lo va a solucionar, no lo va a solucionar nadie. Quiero que lo sepáis claramente. ¿De acuerdo? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Falta una cosa. Yo he visto listado ahí y Pascual no está. ¿Quién me puede responder a esa pregunta? Bien, pues nada, es cierto que no estoy y simplemente es porque he decidido ver el sindicato desde esa parte, desde la parte de la afiliación más base. Simplemente y recordar esos momentos. Y es algo personal, no es nada más, ¿vale? Y nada, agradeceros a todos pues el apoyo durante el tiempo que he permanecido aquí. Y sobre todo a ti, Pablo, pues nada, pues por el interés, por la pregunta. Y nada, hasta siempre y con la organización a muerte, que no os quepa nadie la menor duda. Venga, gracias.